veces, ante las dificultades de la vida, ante las diferentes pruebas, nos las vemos a veces muy grandes, ¿sí? Y de pronto nos cuestionamos, ¿será que yo mismo elegí estas pruebas? ¿Será que todos podemos escoger nuestras pruebas antes de reencarnar? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, para esclarecer para empezar a desarrollar esta temática de esclareciéndonos, vamos a dirigirnos al libro de los espíritus, base de la doctrina espírita, en la que Allan Kardec aborda esta temática. Y en la pregunta 258 cuestiona a los espíritus guías de la humanidad. En el estado errante, antes de comenzar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que habrá de sucederle durante la vida? Los espíritus responden: él mismo escoge la clase de pruebas que quiere sufrir. En eso consiste su libre albedrío. Como vemos, la respuesta es muy clara. Efectivamente, elegimos nuestras pruebas y tenemos ese libre albedrío que nos permite hacerlo. Sin embargo, Allan Kardec va más allá. Él profundiza, él no se queda con esa respuesta, él sigue ahondando. Y en la pregunta 258A cuestiona: entonces, ¿no es Dios quien le impone las pruebas de la vida, las tribulaciones de la vida como castigo? ¿Cuántos de nosotros hemos oído eso, no? Esta prueba, esta situación es castigo de Dios. Definitivamente eso tiene que ser castigo de Dios, porque es una prueba muy dura la que está pasando esa persona o la que estoy viviendo yo. Sin embargo, los espíritus esclarecen: nada sucede sin el permiso de Dios, pues es Él quien rige las leyes del universo, quien establece las leyes del universo. Al dar al espíritu la libertad de elegir, Dios le deja la responsabilidad completa de sus actos y de las consecuencias de estos. Nada obstaculiza su porvenir. Puede elegir o el camino del bien o el camino del mal. Pero si sucumbe, le queda un consuelo. No todo está perdido para él. No todo termina allí. Dios, en su infinita bondad, le da la oportunidad de que recomience aquello que hizo mal, de rectificar aquellas equivocaciones. ¿Y a través de qué? De la reencarnación. Entonces, como vemos, queridos hermanos, Dios no castiga. Simplemente nosotros somos responsables de nuestras acciones. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento tiene una consecuencia. Es así que cada uno de nosotros asumimos las consecuencias de cada uno de esos actos. Para comprender un poco más acerca de cómo se lleva a cabo esa elección de las pruebas, quise traer la historia que encontramos en el libro Misioneros de la Luz, por el espíritu André Luis, a través de la psicografía de Chico Xavier, en el capítulo 12, que se denomina Preparación de Experiencias. Y André Luis nos narra en este libro que allí, en el mundo espiritual donde él se encuentra, hay un instituto, y es un instituto de planeamiento. Precisamente allí, en ese instituto, se lleva a cabo la planeación de la reencarnación, de las futuras experiencias reencarnatorias.
Cuando André Luis llega allí, se encuentra con un espíritu que ofrece servicios informativos allí en ese instituto y se llama Manasés. Se encuentra con Manasés, lo saluda muy amigablemente, va a acompañar, va a mirar cómo es que se desarrolla este proceso tan importante para la vida del ser humano. Y al entrar, André Luis queda impresionado porque hay pabellones y cada uno de estos pabellones allí en ese instituto son pabellones de diseño y él puede ver cómo hay telas en las que se ven plasmadas organismos de hombres y de mujeres. Al ver la admiración de André Luis, Manasés le dice: en el servicio de recapitulación o de tareas especializadas en la superficie del globo, la reencarnación nunca puede ser un hecho vulgar. Trabajan aquí centenares de técnicos en embriología y biología general que orientan los diversos procesos reencarnatorios. Y estando allí, se acerca a ellos una mujer que luego de los saludos afectuosos se dirige a Manasés diciéndole: Manasés, deseo de su intervención, de su interferencia en la rectificación de mi plano. Y abriendo un plano en el cual se encontraba plasmado un diseño perfecto de mujer, le explica: observe bien mi plano para el sistema endocrino. Está todo muy bien diseñado. Sé que los amigos me beneficiaron en la armonía hasta en las más mínimas expresiones. Sin embargo, deseo hacer una modificación. ¿En qué sentido?, indagó Manasés. Y señalando a ella los puntos donde se encontraba el cuello, le dice: he sido exhortada por benefactores de aquí que no me presente en una forma física de líneas perfectas. Me propongo tener éxito en la tarea a realizar y por eso desearía que la tiroides y las paratiroides no estén tan perfectamente diseñadas, pues necesito obtener un patrimonio espiritual de grandes proporciones y cualquier situación de caída impediría mi realización. Por lo tanto, debo huir de cualquier posibilidad de caída. Manasés se quedó mirándola y le dijo: tiene razón, la seducción carnal es un peligro, tanto para quien emite su influencia como para quien la recibe. Prefiero la fealdad del cuerpo, dijo ella. No estoy interesada en un cuerpo de Venus y sí en la redención de mi espíritu para la eternidad. ¿Cuántas veces vemos en nuestro plano, aquí, en nuestra vida diaria, una preocupación inmensa por embellecer nuestro cuerpo, por la belleza física? Nos han vendido un prototipo de la estética de la mujer, del hombre, cómo debe ser, y se puede ver en el ambiente un deseo de poder alcanzar esa belleza física, de quizá también de no envejecer, en fin, una cantidad de cosas. Pero qué bonito sería que cada uno de nosotros buscáramos embellecer nuestro espíritu, embellecerlo con cualidades, con virtudes, con el servicio del bien, porque finalmente este cuerpo es materia perecedera. Cuando se va, se extingue, pero el espíritu sigue viviendo. Y realmente lo que podemos llevarnos a la espiritualidad es las buenas obras,
lo que hayamos hecho en beneficio nuestro y de nuestro prójimo. Y mire ella cómo desde la perspectiva del mundo espiritual no le interesa la belleza de su cuerpo. Ella elige la fealdad. Ella no necesitaba venir al mundo con alguna dificultad. Fue ella quien en su conciencia despierta, ella solicita que venga con la fealdad del cuerpo para evitar caída, para evitar la vanidad, para evitar la seducción, para evitar la caída que posiblemente la perjudicaría en su proceso evolutivo. Entonces el espíritu desde allí, desde la patria espiritual, cuando está libre de la carne, tiene un punto de vista distinto a nosotros que nos encontramos aquí encarnados, que nos dejamos arrastrar por esa materialidad, por ese mundo material en el que nos desenvolvemos. Manasés le dijo a ella que iba a realizar las modificaciones que había solicitado, y cuando se despidieron le mostró a André Luis un nuevo proyecto. Le dijo: mire, este es otro proyecto de reencarnación de un amigo mío. Como usted puede ver, allí en el colon hay unos puntos negros. Esos puntos negros indican que cuando él cumpla la mayoría de edad, va a eclosionar, a desarrollar una úlcera que lo va a acompañar. Esta enfermedad ha sido escogida por él. Ante la curiosidad de André Luis de saber por qué había él mismo elegido una enfermedad, Manasés le explica: este hermano hace más de 100 años cometió un horrible crimen. Asesinó a golpes a un hombre. Y cuando el homicida desencarnó, se arrepintió del crimen realizado. Sufrió mucho en regiones purgatorias. Después de largos padecimientos allí en la espiritualidad, buscó a su víctima, beneficiándola, se aproximó a ella, beneficiándola con loables servicios de rescate y penitencia. Creció moralmente allí desde la espiritualidad. Consiguió amigos, benefactores que intercedieron por él. Sin embargo, la deuda persiste. Entonces, debe nuestro amigo venir, cuando llegue a la esfera terrenal, sufrir de esta enfermedad. Sin embargo, el amor transforma el carácter del trabajo de redención. Es decir, que debido a su trabajo allí en la espiritualidad, a su crecimiento espiritual, a su amor, él ya no va a tener que desencarnar. Cuando esté acá en la tierra, no va a tener que desencarnar en un espectáculo sangriento o de una forma violenta. No, va a tener que arrastrar con la herida que día a día lo va a lacerar, desde el momento en que la úlcera eclosione hasta el fin de sus días, hasta el momento del rescate final. Y si él se mantiene fiel a los compromisos nuevos, a los compromisos asumidos, más adelante llegará la redención, la liberación total de ese compromiso. André Luis se quedó impactado al ver cómo desde allí de la espiritualidad se puede elegir aquella situación que nos va a permitir redimirnos ante un hecho que hayamos cometido, ante un error, ante una falta. Y Manasés le aclara: como ven, la justicia se cumple siempre, pero a medida
que se dispone el espíritu a la necesaria transformación en el Señor, se atenúa el rigor del proceso redentor. Ahí vemos entonces la ley de merecimiento. En la medida en que trabajamos en el bien, en la medida en que servimos, se va atenuando esa consecuencia de ese acto, se va aminorando. Como cuando, por ejemplo, tenemos una deuda en un banco. ¿Alguno de ustedes ha tenido deudas bancarias? Sí, bueno. Cuando se paga, se termina de pagar ya la última cuota, ¿cómo nos sentimos? Libres, ¿cierto? Liberados, felices, por fin cumplí. Entonces, lo mismo sucede con la existencia, con nuestras deudas espirituales. Cuando logramos pagar esas deudas, nos sentimos felices, nos sentimos aliviados. Es incalculable la cantidad de proyectos de cuerpos futuros en nuestros sectores de servicio. De la mayoría de ellos se desprende que los enfermos en la carne son almas que realizan ingentes trabajos para triunfar sobre sí mismas. Muchas veces lo que más aqueja a la sociedad son las enfermedades difíciles, dolorosas, pero esa enfermedad es el trabajo que está realizando ese espíritu por obtener la victoria, por obtener ese pago de esa deuda, por por avanzar en su escala evolutiva, en su escala del progreso. Sin embargo, Allan Kardec va más allá. Él dice, bueno, pero en la pregunta 262, ¿de qué modo el espíritu en su origen, que en su origen es simple, ignorante y carece de experiencia, puede elegir una existencia con conocimiento de causa y ser responsable de esa elección? Es decir, si somos ignorantes, si no sabemos cómo el espíritu va a elegir una prueba y ser responsable de esa elección. Es una pregunta muy interesante la que hace Allan Kardec. Y los espíritus le responden: Dios suple su inexperiencia al señalarle el camino, como haces tú con un niño desde la cuna. Él muestra el camino. No obstante, poco a poco lo deja ser dueño de elegir, a la medida en que su libre albedrío se desarrolla. Es un proceso, es paso a paso. Dios nos va orientando a través de la voz de los buenos espíritus que nos inducen al camino del bien. Y en la medida en que vamos adquiriendo ese libre albedrío que se va desarrollando, vamos teniendo esa libertad de poder elegir esas pruebas. Y en la pregunta 262A, Allan Kardec continúa, porque hay que seguir escudriñando. Y dice, cuando el espíritu goza de su libre albedrío, ¿sí? En la anterior pregunta nos decían los espíritus que cuando se desarrolla el libre albedrío. Entonces, por eso Allan Kardec dice, bueno, cuando el espíritu goza de su libre albedrío, la elección de la existencia corporal depende siempre en forma exclusiva de su voluntad, o bien la voluntad de Dios puede imponerle esa existencia como expiación. Y los espíritus le responden: Dios sabe esperar. Él no apresura la expiación. Sin embargo, Él puede imponerle una existencia a un espíritu cuando éste, por su inferioridad o su mala voluntad, no es apto para comprender lo que sería más saludable para sí mismo. Y cuando ve que esa existencia puede servir para que el espíritu se purifique y progrese, al mismo tiempo que encuentra en ella una expiación.
Entonces, aquí ya resolvemos la pregunta de fondo. Efectivamente, depende del nivel evolutivo que nosotros tengamos la elección de nuestras pruebas. Si nosotros aún nos mantenemos en la inferioridad o nos complacemos en el mal, Dios nos impone la existencia para que nosotros aprendamos de ella, para que nosotros nos vayamos purificando, porque nosotros no tenemos la conciencia, la sabiduría para poder elegir qué es lo que más nos conviene. En ese caso, Dios es el que nos impone esa existencia. Pero cuando ya nosotros como espíritus hemos alcanzado un nivel más elevado, ya nosotros elegimos el tipo de pruebas que necesitamos para nuestra evolución, para nuestro mejoramiento, como lo veíamos en los casos expuestos en el libro Misioneros de la Luz. Entonces, somos como niños, ¿sí? Cuando un padre quiere que su hijo esté saludable, le da verduras, lo alimenta bien, así el niño no le guste, ¿sí? Le da lo que necesita para que él esté bien. Así mismo es Dios con nosotros. Nos da lo que necesitamos para nuestro mejoramiento. Y continúa Allan Kardec en la pregunta 268. ¿Hasta cuándo debemos cargar con esas pruebas? ¿Sí? Él dice en la pregunta, hasta que llega al estado de pureza perfecta, ¿debe el espíritu sufrir esas pruebas de modo constante? Sabemos que para poder alcanzar ese estado de pureza, para poder alcanzar esa perfección del espíritu, lleva muchísimo tiempo y hay muchísimos grados en cada etapa, en cada nivel evolutivo hay muchos grados. Entonces, ¿será que el espíritu debe sufrir pruebas hasta llegar ya a su nivel de perfección? Es lo que pregunta Allan Kardec. Y los espíritus le responden, sí, pero no son pruebas tal como vosotros las entendéis. Vosotros llamáis pruebas a las tribulaciones materiales. Ahora bien, cuando el espíritu llega a cierto grado, aunque todavía no sea perfecto, ya no tiene que sufrir esas pruebas. No obstante, siempre tiene deberes que lo ayudan a perfeccionarse y no le resultan penosos en modo alguno, aunque más no sea el de ayudar a otros a perfeccionarse. Entonces ya no va a tener que el espíritu vivir una prueba, por ejemplo, de miseria, una prueba de enfermedad. No, ya son pruebas más tendientes a instruir, a servir, a ayudar a otros a salir adelante. Y ya eso no constituye para él algo doloroso, algo penoso. No, es algo que realiza con agrado. En el Evangelio Hola. Hola. Gracias. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, que nos habla de las bienaventuranzas, bienaventurados los afligidos, se llama el capítulo, nos habla de las aflicciones y nos dice que las aflicciones que vivimos tienen dos causas. Una, causas actuales, que son en esta misma existencia, y causas anteriores, que son de existencias precedentes. Y nos dice el Evangelio que cuando el hombre se interrogue conscientemente a sí mismo, puede darse cuenta que él ha sido el causante de esa situación. Que por ejemplo, si el hombre dice,
Si hubiera hecho esto o si hubiera dejado de hacer esto, no me encontraría en esta dificultad. Ahí se puede ver que esas vicisitudes, esas aflicciones, se obedecen a la actual existencia. Como por ejemplo cuando no nos cuidamos en la alimentación y más adelante aparecen las enfermedades, ¿sí? Cuando tenemos desórdenes de todo tipo, despilfarramos la fortuna, más adelante viene la quiebra. Entonces, esas aflicciones son de esta misma existencia, debido a la imprevisión del hombre, a la falta de cuidado del hombre. Y nos dice, el hombre es, en un gran número de casos, el artífice de sus propios infortunios. No obstante, en vez de reconocerlo, encuentra más sencillo y menos humillante para su vanidad acusar de ello a la suerte, a la providencia, a la falta de oportunidades, a su mala estrella, cuando en realidad su mala estrella reside en su propia incuria, es decir, en su propia negligencia, en su propio descuido. Muchas veces se rebelan ante Dios. No, es que Dios no me quiere. Es que yo no nací con estrella, yo nací estrellado. Hemos oído. Y no, resulta que son simplemente las consecuencias de sus propios actos, los que han llevado a esa situación. No existe una sola falta, por mínima que sea, ni una sola infracción a la ley de Dios que no tenga consecuencias forzosas e inevitables, más o menos molestas. Por mínima que sea, va a tener una consecuencia esa acción. Entonces, vemos ahí la ley de causa y efecto. Todo, absolutamente todo lo que sembremos, de eso cosecharemos. Como ese boomerang, si lo lanzamos, vuelve a nosotros con más fuerza. De aquello que damos, de eso mismo, recibimos. En eso consiste la justicia divina. Y nos habla también acerca de las causas anteriores de las aflicciones. Y nos dice el Evangelio, si no encontramos la causa en esta existencia, porque puede suceder que veamos, no, pero mire esa persona tan buena gente que es y todo lo que le ha pasado, todo lo que sufre, uy, no, ella no merece eso. Pero nos dice el Evangelio, si la causa no está en esta existencia, tenemos que echar una mirada atrás, a una existencia precedente, porque definitivamente Dios es justo, y si Dios es justo, la causa es justa, ¿sí? Veamos entonces lo que nos dice el Evangelio. La desgracia que en un principio parece inmerecida, tiene pues su razón de ser, y el que sufre puede decir en todos los casos, perdóname Señor, porque he pecado. Entonces no es rebelarnos contra Dios, es saber que somos responsables de aquella situación que estamos viviendo, que si no fue en esta existencia, posiblemente la equivocación la cometí en otra. Pero esta situación que estoy viviendo es una oportunidad que Dios me da para enmendar, para corregir aquello que hice mal. Y muchas veces vemos, no, pero esa persona tanto mal que hizo, si vemos de pronto una noticia, tanto mal que hizo, tanto daño que hizo, y se murió de un infarto, y pasó, mejor dicho, disfrutó de la vida, no pagó, ¿sí? Nos dice el Evangelio, eso es una prosperidad aparente. La prosperidad del malo es aparente,
porque simplemente estamos viendo lo aquí, lo material, el momento de la hora, ¿sí? No vemos más allá, las consecuencias espirituales que él va a tener que afrontar, porque antes de que vuelva a reencarnar, va a tener que vivir un periodo de sufrimiento allí en la espiritualidad, como lo veíamos en el caso del libro. Entonces, no pensemos de esa manera, ¿sí? La justicia de Dios es perfecta. No debe creerse que los padecimientos que se soportan en la tierra son necesariamente el indicio de una falta determinada. A menudo son simples pruebas que el Espíritu elige para acabar su purificación y acelerar su adelanto. Entonces, no todo está sujeto a una falta. Cuando el Espíritu ha alcanzado ese nivel en el que tiene más conciencia, allí en la espiritualidad puede elegir pasar por dificultades, por vicisitudes, simplemente con el objetivo de ¿qué? De avanzar, de subir un escalón allí en esa escalera de progreso. Entonces, con ese objetivo de acelerar su adelanto, de seguir adquiriendo ese patrimonio espiritual que le va a servir para alcanzar la verdadera felicidad. Y nos dice el Evangelio, el que sufre mucho debe reconocer que tenía mucho que expiar y alegrarse de que pronto estará curado. Entonces, no quiere decir que aquel que esté enfermo se va a curar en esta existencia, porque puede ser que esa enfermedad lo acompañe hasta el momento de su desencarnación. Se refiere a la curación del alma, a poder pagar esos débitos, al poder ponerse al día en la contabilidad divina. Depende de él, por medio de su resignación, hacer que ese sufrimiento sea productivo y no perder el fruto con sus quejas, pues de lo contrario tendrá que volver a empezar. No debemos quejarnos porque tendremos que volver a empezar nuevamente esa prueba. Debemos enfrentarla con resignación, con paciencia, con fortaleza. Muchas veces es difícil y a algunos de ustedes dirán, pero usted ignora por lo que yo estoy pasando o usted no tiene ni la más mínima idea del sufrimiento por el cual yo estoy pasando, estoy atravesando. Sin embargo, acá el Evangelio nos da el consuelo. Nos dice, alégrese. ¿Por qué? Alégrese del sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos estamos redimiendo, nos estamos purificando, estamos en un proceso purificador de nuestro espíritu. Y eso nos debe dar la alegría de poder sufrir con paciencia y resignación esa prueba. Y la imagen de esta señora me gusta porque hay en sus ojos esperanza, hay fe en el porvenir. Sonríe porque acepta la enfermedad que la queja y sabe que Dios es justo y que en un momento determinado cesará y dejará de sufrir. Por eso Jesús nos dejó las bienaventuranzas y nos dice que bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Pero mire que debemos tener resignación, enfrentar esa prueba con coraje, para no tener que volverla a repetir. En el libro Yo soy la vida, en el capítulo 2,
por el espíritu de José Antonio a través de la psicografía de Jorge de Río Bustillo, nos dicen: los planes trascendentales que proyecta la divinidad se dan paso a paso, etapa por etapa, de acuerdo con la madurez intelectual y moral de los hombres. Todos hacemos parte de un plan espiritual, pero que pocos cumplen, porque las imperfecciones y el orgullo dominan, situándonos en una posición ilusoria que no nos permite darnos cuenta del estado real de nuestra alma y de lo que debemos ser realmente. Entonces, ¿cuáles son los planes de Dios para con nosotros? Él quiere nuestro bienestar, Él quiere nuestro progreso, Él quiere que seamos felices. Esos son los planes de Dios. Todos hacemos parte de un plan espiritual, pero ¿qué es lo que nos impide llevarlo a cabo? El orgullo, el egoísmo, nuestras imperfecciones. Y de ahí la necesidad apremiante de realizar ese proceso de autoconocimiento, porque si no reconocemos en nosotros las fallas, difícilmente las vamos a corregir. ¿Cómo voy a trabajar yo en el orgullo si yo me niego diciendo que no soy orgullosa? ¿Cómo voy a trabajar en la mentira si yo no reconozco que digo mentiras? No, yo siempre hablo con la verdad. No, tenemos que reconocer. Ese es el primer paso, analizar nuestra vida, analizar nuestros pensamientos, analizar nuestras acciones, revisar si están acordes a las leyes de Dios. Y si no están acordes, empezar ese proceso de pulirnos, ese proceso de mejora, ese proceso de reforma íntima, que es la que nos va a permitir avanzar en esos planes que tiene Dios para nosotros. Cumple tu plan trazado antes de nacer, organizado por tu guía espiritual y tus protectores bajo tu anuencia, es decir, bajo tu consentimiento, para que logres desarrollar las potencialidades que tienes con los recursos y herramientas necesarias para el periplo carnal, para el viaje carnal. Tenemos entonces un plan antes de nacer. Démosle cumplimiento a ese plan. Muchas veces nos distraemos, nos dejamos absorber por el medio en que vivimos y vivimos simplemente agitados, apresurados. El día a día nos tapó. No sacamos ese espacio de tiempo para hacer de pronto una lectura edificante que nos ayude en ese proceso. ¿Cómo podemos lograr avanzar? Tenemos que destinar ese tiempo a nuestra realidad espiritual, porque somos espíritus viviendo una experiencia material. Pero a veces la materialidad nos hace olvidar eso y vivimos trabajando día y noche, ocupados. No tenemos tiempo de leer, no tenemos tiempo de estudiar, no tenemos tiempo de orar. Entonces es importante empezar a sacar esos espacios para nuestro crecimiento espiritual. Estás en la tierra para grandes cosas por realizar, que tus imperfecciones no sean el obstáculo para que las logres alcanzar. Hermoso mensaje. Y en el libro Justicia Divina, por el Espíritu Emmanuel, psicografía de Chico Xavier, nos dice: agradece el lugar de prueba en que te encuentras. El cuerpo enfermo, el compañero difícil, el pariente complejo, el jefe amargo,
la dificultad constante son oportunidades que se renuevan. ¿Quién no ha pasado por un jefe amargo? ¿Alguna vez uno de ustedes ha tenido un jefe amargo? Yo creo que sí, sí, exacto. Es una oportunidad. Todas estas situaciones son oportunidades de ejercitar nuestra tolerancia, nuestra comprensión, nuestra paciencia. La existencia terrestre es el buen combate. El defecto, la imperfección, la deuda y la culpa son enemigos que nos acechan. La superación individual es la única victoria inalterable. Donde quiera que sea, el verdadero campo de lucha somos nosotros mismos. No es luchar con aquel que está bajo el mismo techo, no, es con nosotros mismos. Ese es el verdadero combate, el verdadero terreno de lucha que debemos ejercitar. Luchar contra esas imperfecciones, luchar contra los malos sentimientos, contra los malos pensamientos, y que sea una lucha constante. Y cuando alcancemos esa superación, podemos sentirnos felices de la victoria alcanzada. En el libro Camino, Verdad y Vida, también por el Espíritu Emmanuel, nos dice que el camino evolutivo está siempre repleto de aguijones. De otro modo, no veríamos la puerta redentora. La riqueza y la pobreza, la fealdad y la hermosura, el sufrimiento y la lucha son aguijones u oportunidades instituidas por el Cristo en beneficio de los hombres. Es Cristo quien está allí, siempre con nosotros, dándonos esas oportunidades. Cada existencia y cada persona tiene su dificultad particular, simbolizando así una bendita ocasión. Analiza tu vida, identifica tus aguijones y no te vuelvas contra ellos. Analicemos nuestra vida, qué es lo que nos aqueja, qué es aquello que nos proporciona dolor, aquella situación que estamos viviendo, ese aguijón que me hace sufrir, que de pronto me hace perder la paz. Identifiquémoslo y no nos rebelemos contra ellos. Veámoslos como una bendita ocasión de progreso, de avance, de evolución. Jesús en el libro Ave Luz nos habla. El espíritu Shaolin, a través de la psicografía de Joao Nunes María en este libro Ave Luz, nos narra las experiencias vividas por Jesús con sus apóstoles y cómo él en cada encuentro que tenía con ellos dejaba una enseñanza, dejaba una enseñanza de amor. Y estando allí Santiago Mayor, le pregunta a Jesús: Maestro, ¿y qué vienen a ser las bienaventuranzas? Y el Maestro Jesús le responde: las bienaventuranzas, hijo mío, alcanzan en la tierra siempre a los sufrientes que reconocen en el dolor lecciones necesarias para el perfeccionamiento espiritual. Es el dolor una lección necesaria para nuestro perfeccionamiento. Las bienaventuranzas en el mundo se aproximan a aquellos que delante de duras pruebas dan testimonio de fidelidad, de esperanza
y de amor como premio de los cielos. No puedes ser bienaventurado o alcanzar las regiones celestiales como parte integrante de los ángeles si no pasares por pruebas que muestran tus atributos. ¿Cómo nos ponemos a prueba? ¿Cómo ponemos a prueba la honestidad? Si somos honestos, cuando estamos delante de una oportunidad, ahí es cuando descubrimos que nadie nos está viendo, nadie nos está mirando y hay una oportunidad de ser deshonesto. ¿Qué hago? Ahí está la prueba. Ahí nos ponemos a prueba. ¿Cómo nos ponemos a prueba? En la paciencia, a través de aquellas personas difíciles que están a nuestro alrededor, sabiendo llevar con ellas el día a día. ¿Cómo ponemos a prueba si somos solidarios? Cuando vemos a las personas en necesidad y le tendemos la mano sin necesidad de que nos lo pidan. Incluso con una oración, cuando no contamos con los medios materiales para beneficiar a alguien, poder orar, elevar una plegaria por esa persona en dificultad. Ese es el bien que podemos hacer. Ahí estamos siendo solidarios. Entonces, no podemos alcanzar las esferas superiores, no podemos llegar a ser espíritus perfectos, espíritus puros, si no pasamos por las diferentes pruebas que nos van a permitir poder ganar esas virtudes, poder incorporar en nosotros esas cosas buenas que necesitamos para seguir perfeccionándonos en el camino. Hay muchas personas que se rebelan con facilidad ante el dolor, pero olvidan e ignoran que solamente Él abre el alma hacia el esplendor de la luz celestial. Solamente el dolor abre el alma hacia la luz celestial, nos dice Jesús. Entonces, aquello que me está ocasionando dolor, aquello que me está ocasionando sufrimiento, es una oportunidad que Dios nos da para poder seguir adelante en ese proceso evolutivo. Abracemos las pruebas, porque ya sabemos que posiblemente las elegimos antes de reencarnar. Y si no las elegimos, sabemos que Dios nos las dio, porque en su infinita sabiduría sabe más que nosotros qué es lo que necesitamos para nuestro mejoramiento, para nuestro progreso. Entonces, la reencarnación es una bendita oportunidad, es algo maravilloso que no se da de forma accidental, que está maravillosamente planeado, organizado desde allí, desde antes de nacer. Entonces, aprovechemos esta existencia lo más que podamos. Demos lo mejor de cada uno de nosotros para poder decir: Señor, aproveché la existencia que me diste, me voy con patrimonios espirituales grandes, me voy menos endeudada, me voy a la espiritualidad con un mayor nivel evolutivo. Esa es la gran victoria que podemos nosotros alcanzar, el saber valorar, apreciar esta existencia que Dios nos dio, pese a las diferentes dificultades, a las diferentes pruebas que tengamos que vivir, porque todo, absolutamente todo, se rige bajo la justicia de Dios, que quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención.